En las últimas horas han sucedido tantas cosas que uno no sabe cuál de todas es más importante o menos importante, aunque yo creo que todas son importantes para el presente y futuro del país y del mundo, porque la cosa estaba brava. 1.000 millones de dólares cuesta al día la guerra contra Irán. 1.000 millones diarios, imagínense ustedes. El perdón para Delcy Rodríguez es otra cosa. Y entonces, ¿para cuándo es? Otra pregunta que se hace mucha gente, ¿para cuándo son las elecciones por fin en Venezuela? ¿Ok? Unos dicen que para este año, otros dicen que para el año que viene. Y vamos a fijarnos en eso antes de hablar del perdón a Delcy Rodríguez, cualquier cosa. Tengo aquí a Domingo Delgado, que es del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, pero además que se encarga de la sala electoral. ¿Quién mejor que él para contestarle, para responderle las preguntas, no a mí, sino a Guaycaipuro Lameda, que me escribió después de uno de los invitados a hablar de elecciones para este mismo año? Me hizo una serie de preguntas. Dijo, para que haya elecciones en este año, se necesitan varias cosas desde ya. Y es lo que yo le pienso preguntar entonces a nuestro invitado Domingo Salgado. Vamos a empezar por el principio, saludándote, Domingo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Napoleón, una vez más por la invitación a tu programa y siempre prestos para poder aclarar las dudas que se le presenten a tus oyentes. Bueno, él dice lo siguiente, si esto es cierto, entonces deberíamos estar organizando el Consejo Nacional Electoral que hará esto posible y las reglas de transparencia que aseguran un resultado limpio. Te pregunto, ¿hay tiempo para eso? Sí, fíjate, mira, yo creo que en la medida en que el tiempo va pasando, comienzan a decantarse algunas cosas. A partir del 3 de enero, momento histórico para Venezuela, porque yo creo que la historia y la política de Venezuela es antes y después del 3 de enero. Y a partir de allí empezaron a plantearse una serie de interrogantes. Hay quienes afirmaban que estábamos en presencia de una falta temporal de quien ocupaba la presidencia de la República, sin entrar en la discusión si era legítimo o no era legítimo, pero era quien ejercía de manera fáctica el poder en Venezuela. Si estábamos en presencia de una falta temporal, entonces, bueno, inmediatamente esta falta tenía un lapso limitado de tiempo, si era una falta absoluta, de solo 30 días para poder convocar un proceso electoral. Pero si estábamos en una falta temporal, como por cierto lo afirmamos mucho, la transición o la temporalidad en Venezuela, lo que han llamado el gobierno interino, puede estar un lapso de 90 días renovable por 90 días más. De manera tal de que ya ese calendario se acelera, ya estamos a punto de que se cumplan o ya se cumplieron los primeros 90 días. Pasaremos entonces lo más seguro a una renovación de un lapso de 90 días y la constitución de Venezuela nos establece una expresión y nos dicen deberán celebrarse elecciones en un lapso de 30 días siguientes a esos 90. Entendamos entonces, para intentarlo hacer de forma muy gráfica a tus televidentes, estamos hablando de un lapso de 180 días a partir del 3 de enero del 2026, que es cuando se presenta la falta del ejercicio de la presidencia de Nicolás Maduro Moro. A partir de allí contamos 90 días y después nace un lapso de 30 días, dice la Constitución, para la celebración de elecciones. Pero muchos hemos interpretado que esta expresión para la celebración de elecciones debe entenderse para la convocatoria a elecciones. Y fíjate que hago esta diferenciación porque no es posible, y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo, aunque a mucha gente no le guste, pero no es posible celebrar unas elecciones presidenciales en 30 días. A mí hay gente que me dice, bueno, pero es que ya todos sabemos quién ganó. No, eso no son elecciones. En una elección debe generarse la confianza, es un proceso, y ese proceso pasa por una serie de pasos. Un paso que hemos venido, por cierto, señalando nosotros a través de diversas entregas, que es la actualización del registro electoral. Mira, no resulta lógico, ni justo, ni tampoco democrático, ni constitucional que más de 6, 7 millones de venezolanos que están en el exterior no puedan ejercer el derecho al voto, porque ellos también tienen el derecho de elegir a su presidente.
Pero es que por el otro lado también tenemos una serie de personas que han manifestado su deseo, su intención de ser presidente de la República que se encuentran inhabilitados. Verbigracia, la ingeniero María Corina Machado. Si hoy se celebran unas elecciones, la ingeniero María Corina Machado no podría participar porque resulta de que ella todavía permanece inhabilitada. Entonces, todos esos caminos hay que comenzarlos a limpiar. Y por fin, algo que es extremadamente importante, Napoleón, que es elegir unas autoridades electorales. ¿Con qué autoridades electorales vamos a celebrar elecciones ya? Hay gente que dice queremos las elecciones en este momento, pero ¿quién va a organizar las elecciones? Esos mismos que desconocieron el resultado electoral del 2024, que fue público y notorio la expresión de los venezolanos en ese momento. Y no tenemos unas nuevas autoridades electorales, de tal manera de que hay que procurar, hay que trabajar en este momento para lograr alcanzar ese acuerdo político nacional que permita la designación, aunque sea transitoria, de nuevas autoridades electorales a quienes se les encargue la conducción y organización de un proceso electoral presidencial en Venezuela y que sin duda alguna, como lo ha venido manifestando el gobierno de los Estados Unidos, este será el punto de finalización de este gran proceso de transición que comienza de acuerdo a las etapas definidas por el señor Marcos Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, con una etapa de estabilización, una etapa de crecimiento económico y la etapa finalmente de transición política propiamente dicha, que él ha señalado que se iniciará con el proceso electoral donde se elija al presidente de la República de Venezuela. Okay. Tú has hablado constantemente de la Constitución. Si yo fuera tú, que has empleado tantos años, primero en el estudio y luego en el ejercicio de la justicia, de la abogacía, tendría pesadillas todas las noches, porque dice, ¿para qué estudié tantos años si aquí nadie cumple con la Constitución? Supuestamente en este momento, okay, donde un ejército, ¿no?, tomó a el que se suponía contra la Constitución, por cierto, que era el presidente del país, doblemente contra la Constitución, por ser colombiano, ¿ok? Y por no ganar ninguna elección, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la Constitución que rige en este momento para la situación en que se encuentra Venezuela? Que alguien dice que es el Estado 51 de los Estados Unidos, exagerando Sí, la nota. Ajá. sí, claro. Empiezo por limpiar esa última parte que se ha sido tomada como un tema de broma y yo creo que esto hay que decirlo con mucha seriedad, responsabilidad y sobre todo con mucho patriotismo. Nosotros no somos el Estado 51 de los Estados Unidos de Norteamérica. En este momento sí se está aplicando en Venezuela un principio de derecho internacional conocido como el jus post bellium, el derecho posguerra, porque en efecto, el día 3 de enero del 2026, bueno, en Venezuela hubo un conflicto armado que duró horas, quizás uno de los conflictos armados más rápidos que ha tenido los Estados Unidos, donde un simple bombardeo logró nada más y nada menos que extraer a la cabeza del régimen que gobernaba en Venezuela. Pero hubo un enfrentamiento militar y esto conllevó a que en este momento lo que se está aplicando es la instrucción que surge del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y esa es la única gran explicación por la cual la señora Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta designada por Maduro, hoy en día ejerce la presidencia interina. Si tú le buscas a esto lógica constitucional, mira, comparto tu idea, Napoleón, me voy nuevamente a estudiar derecho porque resulta de que no tiene lógica constitucional ni jurídica. Si yo desconozco que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela, automáticamente desconozco también que Delcy Rodríguez era la vicepresidenta de Venezuela y por ende era la persona en la cadena de sucesión para continuar el gobierno en Venezuela. Eso Sin según embargo, pero eso según la Constitución venezolana, bueno, que ha sido violada. Pero claro, según los que nos están gobernando ahora, ellos en este, escogen quien claro, consideran que es la más conveniente y no violan absolutamente. por, porque te repito, con posterioridad a cualquier conflicto bélico surge, y tú lo has llamado, tú le has dado una definición que por cierto inspiró el desarrollo de una tesis que yo hice, que es el tema de la ley del vencedor, del ejército vencedor. En derecho internacional, el jus post bellium.
es el ejército, es el Estado vencedor, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, quien está fijando las pautas de cómo se gobierna en este momento en Venezuela. Y eso da la explicación, por ejemplo, a que recientemente, en las últimas horas, la OFAC, la Oficina de Fondos del Control de Fondos Públicos en los Estados Unidos, saca de la lista negra a la señora Delcy Rodríguez. Es decir, ya no se encuentra sancionada y mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, porque es que simplemente necesito un país, necesito movilizar el país tiene que seguir funcionando. Y Estados Unidos decidió que esta fase de transición, esta primera fase de transición, la iba a dirigir la señora Delcy Rodríguez. Bueno, y hay que darle firma autorizada porque la chequera alguien tiene que firmarla. Los salarios en Venezuela alguien tiene que pagarlo. Las inversiones en Venezuela alguien tiene que pagarlas. Y sin duda alguna, el representante en este momento de Venezuela, en Venezuela y en el mundo es la señora Delcy Rodríguez. ¿Hasta cuándo? Hasta que se celebren elecciones. ¿Cuándo se van a celebrar esas elecciones? Mira, si los venezolanos no seguimos haciendo esto, generar la presión necesaria para que se celebren unas elecciones y sean las elecciones lo más auténtica posible. Yo reconozco, como alguien en estos días me lo dijo, un político venezolano me dijo, mira, vale, es imposible celebrar las elecciones que tú aspiras y que tú escribiste en junio del 2018 con tus compañeros de la sala electoral, donde nosotros definimos todos los pasos necesarios para llegar a una elección auténtica. Bueno, perfecto, y compro la idea, pero hay que acercarse lo más posible. Y el primer elemento, Napoleón, es lograr la designación, aunque sea temporal, de unas autoridades electorales, a quien encargarles este proceso de elección. Venezuela ha vivido esto en la historia. Si nosotros nos vamos al año 58, con la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, se designó a través de un acuerdo nacional unas autoridades electorales con quien se llevaron el proceso electoral donde finalmente resulta vencedor don Rómulo Betancourt. Si se hubiesen electo las autoridades electorales en los términos contemplados en las reglas legales de esa época, bueno, no se hubiesen logrado celebrar esas elecciones. ¿Alguien puso en duda la elección de Rómulo Betancourt en esa época? No, de hecho, de allí en adelante nosotros vivimos una etapa muy importante de la estabilidad política, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica, siendo un ejemplo a seguir por el resto de los países de Latinoamérica, bueno, hasta que nos cayó esta desgracia del año 98, que nos ha llevado a todas estas situaciones, pero que nos da una oportunidad definitivamente para avanzar y volver a ser ejemplo no solo en Latinoamérica, sino en América y por qué no en el mundo entero. Bueno, Salgado, sigo con las preguntas que se hace Guayquepuro Lameda o que me hace para que te las pregunte. Creo que lo que nos corresponde, si se quieren hacer para no arar en el mar, lo que nos corresponde es comenzar a hacer esas preguntas. ¿Cuándo se integrará el nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Habrá postulaciones? ¿Habrá comité de selección? ¿Quién va a nombrar los integrantes después de las elecciones? Sí, ¿Qué bueno, fíjate. piensas de eso? Puedo empezar a responder las más sencillas y la última es la más sencilla. Después que Venezuela es un país presidencialista y ahí no cabe duda, yo creo que una vez celebradas elecciones presidenciales en Venezuela va a haber un gran movimiento nacional para la renovación de todas las autoridades del poder público nacional, estatal y municipal, y entre ellos, por supuesto, el poder legislativo. Un nuevo poder legislativo que sea multipinta, donde estén todos los representantes realmente del pueblo de Venezuela, tanto del sector chavista, no chavistas, independientes, como se elegía un congreso en cualquier parte del mundo, deberán designar ya las autoridades definitivas Pero del eso poder se puede electoral. hacer este año, todo eso se puede hacer. Pero no, ya va, repito, si nosotros queremos celebrar elecciones lo más rápido posible, hay que alcanzar un acuerdo nacional que permita la designación de las autoridades electorales con el poder legislativo que en este momento está en funciones y es el poder legislativo que ha servido para incluso en este momento aprobar, sancionar y posteriormente promulgar una serie de leyes que han sido útiles en esta primera fase del proceso de transición. Verbigracia, la ley de amnistía, verbigracia, la ley de hidrocarburos, verbigracia, la ley de minas, en fin,
toda una serie de leyes necesarias en esta primera fase política del proceso de transición. Bueno, De pero si manera las tal, leyes son como las leyes de amnistía, eso no se está cumpliendo, porque la amnistía no se está cumpliendo. bueno, mira, yo sí creo que fue un avance interesante. Yo como todos los venezolanos, aspiro de que no exista, no quede ni un preso político en Venezuela, ni civil ni militar. Y la ley de amnistía, sin duda alguna, que, ojo, sí, es cierto, no era necesaria. Esto con una simple firma, una simple llamada telefónica de la presidencia de la República, pudieron haber salido libres todos los presos políticos, como en efecto ha venido ocurriendo. Pero pero sin duda alguna es un avance. Y yo creo que nosotros tenemos que servirnos como venezolanos de lo que en este momento tenemos. Tenemos en este momento a una señora que ejerce la presidencia de la República de forma interina y que ha sido reconocida por los Estados Unidos de Norteamérica. Y tenemos un parlamento que también está siendo reconocido por los Estados Unidos de Norteamérica, aunque no lo diga de forma expresa, y aunque lamentablemente muchos venezolanos y muchos dirigentes políticos quieran decir lo contrario, pero vámonos a la parte fáctica. La gente me dice, bueno, finalmente, ¿quién lo va a juramentar esas nuevas autoridades electorales? Mira, me da igual que lo juramente una persona que esté en la calle, que lo juramente Jorge Rodríguez, que lo juramente, no importa, lo que necesitamos es una autoridad electoral que pueda organizar y supervisar y arbitrar ese proceso electoral y Ok. que no pueden ser los señores que están allá ahorita en el Consejo Nacional Electoral y que robaron a los venezolanos en el 2024 en el resultado electoral y que eso lo saben no solo los venezolanos, eso lo sabe gran parte del mundo. Bueno, Ahora, pero hay que espérate un trabajar para momentito. eso, Napoleón. Eh, Le robó no solamente a los del Consejo Nacional Electoral, son los ladrones, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, todos esos son Perfecto, ladrones. pero la responsabilidad primaria del proceso electoral corresponde al Consejo Nacional Electoral. Es el Consejo Nacional Electoral quien debe generar confianza en el proceso electoral. Para eso es un poder autónomo. Entonces, por eso te decía, obligatoriamente hay que trabajar y hay que generar una narrativa, un discurso que permita a que el paso siguiente en este proceso de transición que aspiramos los venezolanos, todos los venezolanos de bien, porque te repito, Napoleón, y eso fue el inicio de nuestra entrevista el día de hoy, nosotros no somos el Estado 51 de los Estados Unidos, eso no está, eso ni siquiera está planteado en Pero términos Estados Unidos jurídicos es el que dentro de los manda. Estados Unidos. Sí, exactamente, pero Estados Unidos es el que manda, estoy de acuerdo contigo. Entonces, nosotros como venezolanos, ¿qué debemos mostrar? Organización. Nosotros que debemos mostrar que realmente estamos preparándonos para ese proceso. Yo vivo escuchando a muchos dirigentes que salen en los medios de comunicación y dicen, mire, se puede celebrar unas elecciones ya en los próximos 30 días. No le mintamos a los venezolanos, eso no es factible. Hay que elegir un CNE, necesitamos un CNE, hay que actualizar un registro electoral, hay que hacer un proceso que permita la postulación libre de los venezolanos, porque repito, muchos aspiran que, por ejemplo, la ingeniera María Corina Machado sea candidata, pero es que resulta que ella se encuentra en este momento inhabilitada, entonces hay que generar un proceso para que Y eso no se hace ella con una pueda firma, se postularse. arregla la inhabilitación con una firma Es un ordenada proceso, por Tronce. claro. Es un proceso y el proceso de postulación y el proceso de campaña electoral, porque la ingeniera María Corina Machado no es que estamos hablando de un candidato único. Me imagino que el sector chavista también tendrá su derecho y tiene su pleno derecho de postular también algún candidato. Está en pleno derecho, son venezolanos también, ¿Por ¿ok? qué? No son Porque son capaces, venezolanos, no, porque no son son venezolanos. capaces. Ellos No, entregaron el país a Cuba. no, pero es que no entendamos que Venezuela estamos, o sea, nosotros no podemos comenzar la refundación de una república, en Napoleón, empezando a hacer exclusiones completas. En Venezuela hay un sector minoritario o no, y muchos creemos que es bastante minoritario, pero un sector todavía afecto a el sector chavista, que inicialmente nació como chavista, después se convirtió en madurista, en fin, no sé, no entiendo ideológicamente cuál es su verdadera tendencia, pero ese sector son venezolanos también y tienen pleno derecho de participar en los procesos políticos venezolanos, porque los procesos políticos venezolanos de aquí en adelante no podemos decir que son únicas y exclusivamente ahora del sector azul, porque entonces ahora el sector rojo no lo queremos. Entonces volvemos a dividir a Venezuela en dos tajadas, en una tajada minoritaria y en una tajada mayoritaria. No,
Si bien es cierto que en la democracia es el gobierno de las mayorías, también participan las minorías. Y si así no lo vemos, entonces nosotros vamos a seguir en los rencores, vamos a seguir en los vicios que queremos limpiar, porque los venezolanos lo que queremos realmente es refundar una república de bien, de paz, de armonía, y donde todos nos vean, nuestra única diferenciación sea ser venezolano. Esa es nuestra única diferenciación. Como vivimos en épocas democráticas anteriores. Bueno, mira, tú eras adeco, yo era copellano, el otro era masista, y bueno, y simplemente cada quien tenía el derecho de participar y finalmente, bueno, dirigían los destinos del país los sectores mayoritarios que resultaran electos en los procesos electorales, pero siempre existía una respetada minoría que participaba también en los procesos a través de la denominada representación de las minorías que existieron en los parlamentos venezolanos. Eso hay que Sigo, respetarlo, Napoleón. sigo con Guayquipuro Alameda. Teniendo un Consejo Nacional Electoral, necesitaremos el reglamento para esas elecciones y la base electoral. ¿Eso es posible este año? Sí, sí, cómo no, iniciar un proceso de actualización del registro electoral que no quedará completamente puro, porque la verdadera actualización del registro electoral pasa por el sistema de identificación venezolano. Eso sí es verdad que no es fácil hacerlo de forma inmediata, pero con el sistema de identificación que nosotros tenemos podemos hacer un registro de actualización. Mira, tú vives en los Estados Unidos de Norteamérica. Recientemente se dio apertura a la Embajada de Venezuela. Próximamente se van a dar apertura a los consulados venezolanos. Tú que estás aquí en los Estados Unidos de Norteamérica tienes el derecho de reinscribirte porque seguro tú sales votando donde tú vivías en Caracas. Entonces tú tienes el derecho de reinscribirte en el sitio donde tú vivas en los Estados Unidos y tener el derecho de ir a tu consulado de Venezuela y ejercer tu derecho al voto, así como también los venezolanos que están en Chile, en Argentina, en Colombia, etcétera, y regados por todo el globo terráqueo donde han tenido que emigrar los venezolanos. Con eso estás contestando la votación de los venezolanos en el exterior y la inscripción de nuevos votantes y la depuración del registro electoral. Claro, fíjate, mira, a mí me han preguntado, y yo con esto te voy a sumar, me han preguntado muchísimos venezolanos, me dice, mira, vale, si abren el consulado, por ejemplo, en Miami, en el estado de la Florida, de Norteamérica, yo podré irle a sacar la cédula de identidad a mis hijos. Le dije, vaya, porque usted tiene que tener sus hijos si son venezolanos y se vinieron a los Estados Unidos estando pequeños sin tener identificación y ya tienen la mayoría de edad, porque cualquier niño que llegó a los 8 años de edad ya tiene, y hace 10 años ya tiene sus 18 años y tiene el derecho de ejercer al voto. Entonces hay que ir adelantándonos en cuanto a eso. Nosotros no podemos entrar Espérate un como momentico, le dices vaya y si va y no lo hacen porque no están, bueno, pero nos estamos adelantando al tema de los procesos. no, no, me estoy Sí, adelantando sí, a lo que sí, han no, hecho ellos claro, si no lo con hacen, la amnistía, por ejemplo. claro, si no lo hacen, estoy seguro que vamos a tener este y muchos otros programas como el tuyo, donde tendremos que hacer los reclamos y las denuncias respectivas. Pero por ahora hay que empezar a actualizar esa documentación. Los venezolanos tenemos que apostar hacia la transición. No podemos actuar en tema de rebeldía. Mira, yo te voy a decir una anécdota que me ocurrió esta semana. Me dice alguien que me conseguí, yo en este momento me encuentro exiliado en los Estados Unidos de Norteamérica. Y me dice alguien, me dice, mira, yo no voy a asistir al consulado que abran, porque ese es un consulado chavista. Y yo hasta que el consulado no sea de la oposición, le digo, bueno, perfecto, entonces tú no participes en el proceso electoral, tú no opines más, hermano, porque nosotros tenemos que aprender a jugar con lo que en este momento tenemos y no simplemente perder por forfeit. Los forfeit incluso a nivel político, nos han dado resultados que nos hemos arrepentido los venezolanos. Y tú lo recuerdas, Napoleón, porque en Venezuela jugamos incluso políticamente al forfait, a decir, no vamos a participar, dejemos que los demás hagan. Simplemente, y nos hemos quedado sin participación, sin representación y sin la posibilidad de generar un cambio. No hay otra forma de cambio en este momento que no sea el cambio político que se está haciendo, generado precisamente con la conducción y el monitoreo de los Estados Unidos. El que hoy en día está pensando de que todavía el día de mañana va a llegar una fragata norteamericana a invadir a Venezuela y terminar de resolver el problema, no, 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 eso no es lo que está planteado. Estados Unidos se ha planteado un proceso de estabilización. Estados Unidos ha señalado que lo que quiere en este momento es paz social en Venezuela.
Entonces nosotros tenemos que jugar para llegar a esa última etapa del proceso, que no es otra cosa que la transición, la transición política verdadera que se inicia a través del proceso electoral. Y, ese proceso, y hay que entonces trabajar para construir ese proceso electoral y para lograr una participación mayoritaria de la mayor parte de venezolanos dentro y fuera del país. Entonces, para resumir, ¿con un sí o con un no? Es la primera pregunta. ¿Ok? ¿Puede haber elecciones en Venezuela este año como más de una persona lo ha ofrecido? Eso es lo primero. Y lo Bueno, segundo es, eh, para que haya elecciones, ¿qué es lo que hay que hacer y desde qué momento hay que hacer? ok, voy a comenzarte desde el final. Si comenzamos a trabajar desde ya en alcanzar todos los pasos necesarios para la celebración de unas elecciones, sí podemos tener elecciones entre diciembre del 2026 a enero del 2027. Es factible trabajando desde ya, siempre bajo el esquema, Napoleón, de que desde el momento de la convocatoria a elecciones, un calendario electoral completamente reducido, estás hablando de 120 días, completamente reducido, donde los lapsos se lleven a su mínima expresión. Lo óptimo de un calendario electoral camina entre 150 a 180 días, pero vamos a llevarlo al más resumido posible, 120 días, que nos obliga a empezar a trabajar desde ya y comenzar a trabajar desde allá en el paso número uno, Napoleón, que es lograr el acuerdo político nacional que permita la designación de autoridades electorales. Ok. ¿Se está haciendo algo en ese sentido? Porque tú dices a trabajar desde ya. ¿Ya se está trabajando en eso? Bueno, mira, yo creo, en primer lugar, me imagino que los sectores políticos tienen una tarea bien importante. En mi caso en particular, no represento un sector político, represento un sector judicial. Creo que nuestro trabajo, nuestro aporte en este momento es un aporte de tipo académico y un aporte de tipo comunicacional, como el que tú nos estás ayudando a hacer en este momento, que es difundir realmente qué es lo que hay que hacer, cómo se debe hacer, cuáles son los pasos para poder retomar esa institucionalidad en Venezuela. Y los sectores políticos tienen que hacer su tarea, todos los periodistas como tú tienen que hacer su tarea, porque repito, esto es una tarea de muchos venezolanos, de ¿Pero se todos está los haciendo o venezolanos. no se está haciendo? Bueno, yo puedo observar de que parte de los políticos que han salido de los medios de comunicación están haciendo su trabajo. Recientemente observamos también una reunión privada que sostuvo la ingeniero María Corina Machado con el secretario de Estado, donde suponemos deben haberse tocado, entre otros temas, el tema electoral, que ha sido parte de la bandera que la ingeniero María Corina Machado ha venido llevando encima. De manera tal que yo sí creo que ese trabajo se está haciendo, hay que intensificarlo, hay que hacerlo mucho más intenso, hay que hacerlo mucho más público. Y esta denuncia que en este momento nosotros estamos haciendo, este alzamiento de voz que estamos haciendo, hay que seguirlo haciendo desde adentro de Venezuela y desde afuera de Venezuela. Y para repetir y reducir la respuesta, ¿cuál es tu opinión o tu análisis de que ahora Delcy Rodríguez, ¿ok? Por orden de Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Esté libre de cargos? No, repito, la presidenta Delcy Rodríguez no está libre de cargos. La presidenta Delcy Rodríguez lo que le hicieron fue que le quitaron las sanciones en este momento administrativa que maneja la OFAC, lo cual le permite a ella participar en el sistema bancario mundial. Cuando usted está sancionado, usted no puede ni firmar un cheque, ni a título personal, ni en representación de ninguna institución. Y en este caso, la señora Delcy Rodríguez representa a Venezuela. Esto lo podemos ver como un elemento positivo. Mira, si nos vamos a la parte pragmática, a la practicidad, sí, Venezuela no puede seguir congelado hasta que tengamos un presidente electo de forma democrática. Ahora, esto no le ha limpiado las responsabilidades de tipo penal que pueda llegar a tener ni la señora Delcy Rodríguez ni ningún vocero del régimen, bien sea dentro o fuera de Venezuela, bien sea en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Y en eso hay que tenerlo bastante claro. No nos corresponde en este momento a nosotros emitir opinión, en todo caso le corresponderá al Departamento de Justicia de los Estados Unidos si considera
de que la señora Delcy Rodríguez se encuentra o no se encuentra incursa en algún tipo de delito que sea sancionable dentro de los Estados Unidos. Y dentro de Venezuela, bueno, corresponderá en su caso al Ministerio Público el día de mañana saber si alguno de estos personeros han incurrido o no han incurrido en delitos y llevarlo a la justicia venezolana. Creo que tenemos hoy en día incluso un reto bien interesante, Napoleón, y es esa designación del Ministerio Público. Yo creo que la designación del fiscal va a ser una fotografía bien importante de si en el país están ocurriendo o no están ocurriendo verdaderos cambios que puedan caminar en pro a la reinstitucionalización del futuro. No se ha designado y allí hay nombres de personas muy probas, interesantes, que pudieran realmente cambiarle la cara a la justicia del país. Esto último es bien interesante lo que acabas de decir. Mira, ahora bien, ¿hay alguna cosa más que a Guaycaipuro se le ha olvidado preguntar? Mira, ¿Es importante para la gente? si nos referimos nuevamente al tema electoral, yo creo que más que preguntar es volver a recalcar. Vamos a seguir trabajando en señalarle a los venezolanos, en que conozcan cuál es el cronograma electoral necesario para un proceso electoral, en evitar realmente frustraciones de los venezolanos. Porque fíjate, unas noticias mal dadas que generan frustración en los venezolanos. Y yo creo que los venezolanos, Napoleón, sobre todo los que están dentro de Venezuela, dentro del territorio, yo creo que ya está bueno que los sigamos frustrando. Creo que es engañar a los venezolanos en este momento. Decirle a los venezolanos que ahorita en el mes de agosto, en el mes de julio va a haber elecciones. Estamos en abril. Nos faltaría abril, mayo, junio. No va a haber elecciones en junio. No va a haber elecciones en julio. Y difícilmente puede celebrarse unas elecciones en agosto. Pero podemos decir, sí, mira, nosotros tenemos que luchar porque no puede pasar de agosto. Cuando se haga la convocatoria, el proceso electoral, y se cumpla lo establecido en la Constitución de la República de Venezuela, bueno, que es la Constitución que tenemos vigente los venezolanos y que todos estamos llamados a defenderla y hacerla cumplir. No nada más las autoridades, no nada más aquellos que fuimos investidos de un cargo público que lamentablemente no podemos ejercer en este momento dentro de nuestro territorio, pero que anhelamos que podamos llegar a ir a ejercer en Venezuela. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Quién mejor entonces para contestar todas las preguntas sobre este tema que Domingo Salgado del Tribunal Supremo de Justicia, pero encargado en ese tribunal de la sala electoral, es decir, con todo lo que tiene que ver con lo que el venezolano se está, con una de las muchas preguntas que se está haciendo el venezolano y también respondiéndonos a esto que acaba de suceder con Delcy Rodríguez. De verdad que muchas gracias, Domingo. ¿Ok? A ti, Napoleón, por la entrevista, por la paciencia, porque después pueden salir los entretelones de todo lo que tuvimos que hacer para lograr la entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias y a todos tus televidentes. Gracias a ti, gracias por tu paciencia también. Hasta luego. Chao. Hasta luego, hermanos. Ok. Okay. ¿Qué Lo te saco pareció? esta ¿Todo bien? noche. Lo saco esta Perfecto, noche. Ok. perfecto, Chao. perfecto.